Señor, pedimos que el Espíritu Santo, Señor, sea quien toque nuestros corazones a través de esta predicación, Señor. Hemos orado, Señor, para que tú obres en la vida de las personas que van a escuchar, Señor. Ten misericordia de los que no te conocen aún, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que conocemos tu palabra, conocemos, Señor, tus mandamientos, Señor, y no nos sujetamos, Señor. Obra hoy en nuestras vidas fuertemente, Señor. Háblanos, Señor. Muéstranos nuestro error, Señor. Y ayúdanos a recordar, Señor, que somos tuyos, Señor. Que somos tuyos y que solo debemos hacer tu voluntad y no la nuestra. Debemos negarnos a nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra sea de salvación para las personas que aún no te conocen, Señor. Y que, Señor, podamos deleitarnos en ella. Aún nos hable fuerte, Señor. Que ese pan, Señor, de vida, esa palabra tuya, Señor, nos llene, Señor. Y que nos domine, Señor, y que glorifiquemos tu santo nombre, Señor, al vivirla, al ponerla por obra, Señor. Que tú seas glorificado en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Ya estamos cerca del final de la carta de Pedro. Estamos en el capítulo 3, vamos a ver el versículo 9. Ya nos quedan solo 3 semanas más para terminar. Y el tema que vamos a ver hoy está en pantalla igual. Es el misericordioso, amoroso y paciente corazón de Dios. Repito, el misericordioso, amoroso y paciente corazón de Dios. La semana pasada, recuerden que nos enfocamos en ese tema de las verdades de Dios que los burladores niegan. Y recuerden que esos burladores estaban negando que el Señor Jesucristo va a venir a dar juicio a los impíos. Y el apóstol Pedro vimos cómo defendió, cómo respaldó que Cristo sí va a venir a dar juicio y utiliza pues el juicio que Dios hizo en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Mundo, ¿no? Vimos que usó el ejemplo del diluvio, ese juicio que dejó caer sobre todo impío, y solo fueron salvos 8, Noé y su familia. Ahora, hoy el apóstol Pedro pues, nos va a enseñar ese misericordioso, amoroso y paciente corazón de Dios, lo cual nos debe llevar a maravillarnos e impedir dudar de esa promesa de que Él va a venir para dar juicio. Porque el Señor Jesucristo solo está siendo paciente. Está siendo paciente con la humanidad, dando la oportunidad a que vuelvan a Dios. Vamos a leer nuestro texto. ¿Tienes pluma para señalar algo? Dice nuestro texto, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Allá en pantalla está. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Si puedes ponerle allá una rayita para que separes. Y luego dice, sino que es paciente para con nosotros. Allá vuelves a poner otra rayita para dividir. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como hemos dicho anteriormente, el verdadero Dios es el Dios de la Biblia. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios. Y en esa Biblia se revela la naturaleza de Dios. Se revela su corazón. Pedro está revelando el corazón de Dios en esta cita. Está mostrando que Dios es amor, que es un Dios compasivo, que es un Dios bondadoso, que es un Dios paciente y misericordioso. Y hasta allá todos estamos contentos. Pero su naturaleza no termina allá. Su naturaleza no anula ni esconde también que es un Dios santo, santo, santo. Que es un Dios de justicia, pero también es un Dios de rectitud. Esa rectitud es importante. Esa rectitud nos lleva a que el Señor, vemos que Él no puede fallar en dar su juicio. Él no puede fallar en dar su castigo. Y va a darlo a los impíos. Y no es que Él sea malo. Él está dando ese amor, esa compasión en Cristo. Está siendo paciente, está dando tiempo. Pero Él es un Dios santo, justo y recto, el cual va a dar justicia a los impíos en el tiempo del Señor.
Estos impíos, tienes que saber que son aquellos pecadores que rechazaron y rechazan la gracia de Dios en Cristo. Ellos son personas que pueden estar escuchando también, pero están ignorando la verdad de Dios, no están abrazando la verdad de Dios. Dios derramó su amor y su misericordia en la cruz del Calvario, pero nos los dejó revelado, nos los dejó en la Biblia. Allá podemos ver cómo Dios dio a su Hijo amado y su Evangelio para que nosotros podamos ser salvos. Así que no va a haber excusa alguna de que Dios no fue amoroso conmigo, no tuvo compasión de mí. No, Dios es amor y está mostrado en la cruz del Calvario y está revelado en la Biblia. Dios es misericordioso y está demostrado en la Biblia en lo que Cristo hizo por nosotros. Dios es paciente y lo estamos viendo en todo este tiempo que está supuestamente para el ser humano tardado. Entonces Dios, por ser justo, por ser recto, por ser santo, dice la Biblia que no va a dejar sin castigo al culpable. Va a dar juicio porque es un Dios justo, es un juez justo, no es un corrupto. Dará su juicio con furor, dice la Biblia. No lo decimos nosotros. La Biblia dice que es con furor a todos los que rechacen a su Hijo amado, en el cual Dios Padre se complace. Porque Dios siempre cumple con su justicia. Aunque muchos no lo vean, aunque muchos no lo crean, pero Dios ha dado juicio. Lo hemos visto en el mundo antiguo. Vimos cómo dio juicio en el tiempo de Noé y fue ese juicio de diluvio. Lo dijimos la semana pasada, se usó un elemento natural para dar juicio a este mundo antiguo. El mundo antiguo dijimos que usó agua, ¿no? Fue agua por el cual el diluvio vino y dice, voy a raer la tierra con todo el ser humano. Y en la segunda venida del Señor nos está diciendo que va a usar otro elemento natural, lo vimos la semana pasada, es el fuego. Y eso va a ser así porque es una promesa que Dios ha hecho. Dios hecho carne, vino y habló, enseñó de esto. Por eso predicó arrepentimiento. Dios hecho carne, vino, murió, resucitó, ascendió y prometió volver para dar juicio a las naciones, para dar juicio a los impíos. Así que es un hecho que se va a cumplir la promesa de su venida. Y eso es lo que el apóstol Pablo está defendiendo. Y aquí hace 3 observaciones importantes. Que ha prometido venir, aunque parece tardado, pero no lo es. Que ha sido muy paciente, el tiempo lo evidencia. Y que es por un propósito benevolente. Hay un fin por el cual el Señor está siendo paciente. Son 3 observaciones que vemos que tienen la función no solo de conocer el corazón misericordioso y amoroso de Dios, sino que también traen al cristiano paz. ¿Por qué? Porque da certeza y da tranquilidad, porque vemos que esto se va a cumplir, tomando en referencia a los ejemplos pasados. Si Dios cumplió acá, va a cumplir acá. Entonces eso trae a nosotros paz, tranquilidad, gozo de una salvación futura. No estoy diciendo que no eres salvo, pero hay una salvación futura, que es cuando Él venga, cuando Él te salve de la ira venidera, cuando Él te dé un cuerpo glorioso. Entonces vemos acá 3 puntos: promesa, paciencia y propósito. Y la primera observación que vamos a ver será la promesa del Señor. Vamos a leer otra vez nuestro texto. Y dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahí hacemos una pausa. ¿Y a qué promesa se refiere aquí el apóstol Pedro? Porque hay muchas promesas del Señor. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero hay varias promesas. Aquí se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo para dar juicio a los impíos. Impíos, vuelvo a repetir, pecadores que están rechazando la gracia de Dios en Cristo. Ahora, tenemos que recordar que todo el capítulo 3 se centra en esa defensa de la venida del Señor Jesucristo, donde vemos que esos burladores que hacían se empeñaban en negar que el Señor Jesucristo viniera a dar juicio. Ellos insistían que aunque Cristo hizo su promesa, pues no llegaría. No llegaría porque ya se ha tardado demasiado, ya ha pasado una generación, ya murieron y no llegó. Por lo tanto, afirmaban que no habría juicio, llevando y arrastrando a las personas a una vida de libertinaje. Mira, como no viene,
como no va a haber juicio, pues vive, no hay problema, o sea, estamos bajo la gracia, tú vive normal, tú ya eres salvo, burlándose de la gracia de Dios. Porque cuando vivimos así, déjeme decirle que nos burlamos de la gracia de Dios. Cuando caemos en libertinaje, pensamos que pues no está mal, pero nos estamos burlando de la gracia de Dios. Y esto lo vimos hace 2 semanas en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4, que dice, ellos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burlándose. Aparte que definimos que eran burladores, ellos se burlaban de esto. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces los burladores decían, vieron, ya pasó tiempo, Cristo no llegó. Quiere decir que Cristo no va a juzgar como dice Pedro. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban dejando mal el evangelio, estaban dejando mal la reputación de Pedro, pero Pedro le dice a todas las iglesias de Asia Menor con esta carta, defendiendo la promesa del Señor. Hermanos, eso no es verdad. Lo que dicen estas personas no es verdad. Lo que para nosotros es tal vez tardado o ha pasado mucho tiempo, para el Señor no es más que un poco de tiempo. Él vendrá, hermanos, es un hecho, solo sean pacientes, igual que el Señor. Es lo que está diciendo Pedro, y de hecho pone 2 Pedro 3:8, dando el ejemplo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, o sea, no hagan a un lado esto, créanlo, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aunque parezca tardado, pero no es tardado, les dice Pedro. Recuerden que para el Señor esto no es nada de tiempo, y hoy día para nosotros no es nada de tiempo. Han pasado casi 2000 años, pero para el Señor es poco tiempo. Nos da a entender que son como 2 días. Como 2 días para Él. Ahora, ¿qué debemos tener en nuestro corazón grabado? De que Él va a venir, de que se va a cumplir su advenimiento. Porque si Él lo prometió, Él lo cumple, Él vendrá. Solo que a nosotros nos corresponde creer, ser pacientes. Como cristianos, esa paciencia, ese creer, esa firmeza de creer esta promesa nos debe llevar a estar buscando el reino de Dios y su justicia. No es quedarme estático, esperando. No, debemos creer y debe de verse que estamos buscando. Debemos estar listos, debemos estar preparados. De hecho, nos puede llegar la muerte terrenal en cualquier momento y deberíamos estar listos para eso, no solo para su venida. Tal vez nuestro tiempo de vida se acabe, pero ¿estamos listos para partir con el Señor? Debemos preguntarnos cosas como estas. ¿Estamos listos si morimos hoy para ir a la presencia de Dios? ¿Somos salvos? A lo mejor todos somos salvos acá, no lo sabemos, tal vez sé que alguno no. Pero ¿estamos listos para ser recibidos y estar en el cielo? Para llegar a ver su gloria, para servirle, para admirarlo, como dijimos la semana pasada, admirando el resplandor de su gloria. Ahora bien, aquí hay una promesa que va ligada con la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios nos debe llevar a nosotros a ser pacientes. Vamos a ilustrarlo para que lo podamos entender mejor. Si alguien de acá, por ejemplo, una hermana va a cumplir años y otra hermana le dice, te prometo darte tu pastel, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que la hermana que va a cumplir años debe de hacer? Esperar, ¿no? Hay una promesa que le están haciendo. Va a esperar a que llegue su cumpleaños, a que llegue la fecha. Y es lo mismo que está pasando acá. Tenemos que esperar. O sea, se requiere esperar, se requiere ser paciente, porque el Señor ha dado la promesa y el Señor la va a cumplir. Y esto pues obviamente nos lleva a ver el tema de la paciencia. 2 Pedro 3:9 dice ya, sino que es paciente para con nosotros. Tenemos que tomar en cuenta ese para con nosotros. Dios es paciente, pero allá dice que es para con nosotros. Y bueno, no es para los demás. Bueno, ahorita lo vamos a explicar. La paciencia de Dios, tenemos que verla en que Dios ha sido paciente con el ser humano desde el inicio de la creación. Lo vimos en los tiempos de Noé. Allá dijo en Génesis capítulo 6, versículo 7, que iba a raer la tierra, pero el juicio no fue inmediato. Allá vemos que le dice a Noé, voy a hacer esto, voy a traer juicio, porque la humanidad me duele el corazón, pero
está de pecado en pecado, está terriblemente mal, está alejada de mí, pero no hizo el juicio inmediatamente, llevó un tiempo. Se dice que aproximadamente un siglo, un poquito más, no sabemos la fecha exacta, pero sí sabemos que llevó mucho tiempo mientras llegaba el juicio del Señor, mientras llegaba al límite la paciencia de Dios. Dios envía a Noé, mientras haces el arca, predica, empieza a llevar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de arrepentimiento. Viene juicio, arrepiéntete, cree en el Salvador por fe. Pero en todo ese tiempo, esos impíos, toda la humanidad de ese tiempo, rechazaron el mensaje de salvación que Dios les había enviado, rechazaron la advertencia del juicio venidero. Entonces tuvieron oportunidades de sobra, como hoy mismo las tenemos. Dios había sido paciente, Dios hoy mismo está siendo paciente. Así es hoy día, y es muy notorio. El Señor es paciente para todos. Pero acá dice Pedro que para con nosotros, o sea, para con los cristianos. Ahora, no estamos hablando de que los que ya se convirtieron. Acá está diciendo para con nosotros, porque Él está siendo paciente para que vengan todos al arrepentimiento, aunque sabe que no todos, pero los que van a ser suyos, su pueblo. Él está siendo paciente para con nosotros, o sea, los que faltan por convertirse. Esa es la paciencia. Él sabe quiénes van a ser duros en su corazón. Y no es que Dios no quiera salvarlos, sino que ellos de alguna manera niegan la gracia de Dios, no quieren nada con Dios, evitan tener contacto con Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado en creer que la paciencia de Dios mostrada en la Biblia es para todos. Porque mucha gente, mira, aquí está diciendo para que todos, dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, prácticamente está como diciendo todos se van a salvar, pero no es lo que está diciendo Pedro. Pedro no está diciendo eso. Hay que tener mucho cuidado de no creer que la paciencia de Dios va a ser para todos. Está una gracia sobre todos, pero la están rechace, y mucha gente ha ido al infierno. Y podemos nombrar algunos de la Biblia para que lo entendamos. Tenemos a Saúl, tenemos a Balaam, tenemos a Judas Iscariote. Dios fue paciente con ellos, pero se fueron al infierno. Entonces la diferencia es que Dios es paciente con la humanidad, pero Dios sabe que no todos serán salvados. Sabe perfectamente que por la dureza del corazón no se salvarán, pero no va a quedar en Dios. Dios está dando la misericordia, Dios está dando la paciencia, Dios está dando la gracia para salvación, pero el ser humano la está rechazando. ¿Por qué? Porque se le ha dado una libertad de elección, pero no la está tomando. No la está tomando. Es paciente Dios, pero también tenemos que tomar en cuenta que Dios tiene un límite. Lo vimos en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Noé llegó el tiempo en que vino el diluvio. Hay límite. No podemos abusar de la paciencia de Dios. Dios sabe hasta cuándo. ¿Y por qué está siendo paciente con Dios? ¿Y por qué se está trazando supuestamente para el ser humano? Porque espera a que las demás almas que van a ser su pueblo vengan al arrepentimiento, para que Él añada a la iglesia. Él está siendo paciente para los que va a añadir. Y estos son quienes, los que rinden su vida al señorío de Jesucristo, a los que Cristo perdona, a los que Cristo hace justos al arrepentirse en fe. Y como dijimos, la paciencia de Dios tiene límites. El mundo antiguo rechazó ese tiempo en que Noé estuvo predique y predique el mensaje. Lo rechazó, se terminó la paciencia para ellos. Y eso va a pasar hoy día. Va a llegar un momento que el Señor ya diga hasta aquí. El pueblo predestinado que tiene Dios, porque Dios sabe quién va a ser su pueblo. Dios todo lo sabe, nosotros no. Dios sabe quién se salvará, Dios sabe quién no se salvará, quién va a ser insensato, quién va a ser necio. Ahora, esos impíos tercamente no ensuavizan sus corazones. Cuando tú les hablas de Dios y les dices, mira, no hagas esto, no lo otro, se molestan y endurecen sus corazones. No quieren rendirse a Cristo, no quieren abandonar su pecado, les gusta estar en libertinaje. Y esa gracia va a acabar, va a venir la ira de Dios sobre ellos. Y aunque se los digas, no lo quieren escuchar.
cierran sus oídos, aunque parece que están escuchando, cierran sus oídos, rechazan a Cristo, rechazan el Evangelio, rechazan la gracia de Dios. Están rechazando la paciencia de Dios. Así que Dios ha sido paciente para con nosotros, quienes son el pueblo por quien Cristo murió. Así como el Señor vino la primera vez, se cumplió la promesa de su advenimiento, de su primer advenimiento, pues de la misma manera se va a cumplir la promesa de la segunda venida para dar juicio a los impíos. Eso es algo que tenemos que tener siempre en el corazón. Recordar que el Señor Jesucristo prometió, pero es paciente. Es paciente. Él quiere que todos los que son su pueblo lleguen a convertirse. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ser como Él. Él es paciente. Nosotros tenemos que esperar esa promesa. Pero esa espera, vuelvo a repetir, no nos hace estar estáticos. Nos hace estar activos en el reino de Dios y su justicia. Entonces, pacientes, obviamente confiando y descansando en su promesa. Otra vez vuelvo a repetir, ese descansar en su promesa no nos hace estar cómodos, estáticos, no. Podemos notar que toda promesa requiere cierto espera, requiere cierto paciencia. Entonces, una promesa va a llevar esas tres cosas: espera y paciencia, siempre. Van juntitos, van ligados. Por eso esperamos pacientemente que se cumpla la promesa. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, la voluntad de Dios es esperar. Vuelvo a repetir, esa espera no nos hace estar estáticos, no nos hace estar cómodos, no nos hace vivir en lo que a nosotros nos agrada, sino diligentemente en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Eso va a evidenciar que estamos esperando pacientemente la promesa del Señor. Pero recuerda, no es algo que Pedro estaba inventando, es una promesa real. El Señor se las hizo a ellos anteriormente. No fue inventada, fue inspirada por Dios, fue real en la vida de los apóstoles, porque ellos fueron testigos oculares de muchos eventos que avalan estas promesas de Dios. Así que es un hecho que la promesa de Dios va a darse, pero requiere espera, requiere paciencia para poder obtener la promesa. Entonces el Señor no retarda su promesa, mantendrá su promesa y la hará sin retraso, porque muchos dicen: bueno, ya tardó, está tardado, el Señor no va a llegar. No, Él la va a hacer en su tiempo perfecto. Ahora, esto del tiempo perfecto de Dios, hay que tener cuidado, porque mucha gente dice: bueno, yo vendré en el tiempo perfecto de Dios. No, allá es una libre elección, y esa libre elección la debes tomar desde que tú tienes conciencia para venir a Cristo, porque mucha gente: ya habrá tiempo, Dios obrará en mí. Espérame, no. Dios quiere que tú, apenas tengas conciencia, vengas al arrepentimiento. El Señor claramente ha dicho que los niños vengan a mí, no les estorben, dejen que vengan a mí. Quiere decir que cuando los niños ya empiezan a tener conciencia, ya deben de rendir su vida. Es que Dios va a hacer la obra cuando esté grande. No, ese no es el tiempo perfecto de Dios. Allá no entra el tiempo perfecto de Dios. Acá eres tú quien está desechando la gracia de Dios, y que puede ser que en uno de esas mueras y te vayas al infierno sin Cristo. Así que la promesa de Dios requiere espera, requiere paciencia para poder obtenerla. El Señor no retarda su promesa, mantendrá su promesa, no habrá retraso. Y fíjense que hay muchos cristianos que estamos felices porque el Señor ha retardado para nosotros, pero no es retraso. Pero estamos felices de que haya extendido Él su tiempo de alguna manera, porque imagínate, si Él ya hubiese venido, nosotros ya estuviéramos perdidos. Entonces, esas personas que dicen: bueno, gracias al Señor que Él está para el ser humano tardado, pero no es tardanza, pues si no, ¿qué haríamos? No teníamos oportunidad de ser salvos. Así que para los que son salvos es un alivio, y debes de, con tu vida, agradecer a Dios
por ese evento glorioso que ha hecho en tu vida, que te ha dado la salvación, te ha dado la oportunidad de que no te pierdas, de que no perezcas. Y esto nos debe llevar a no ser estáticos, agradecidos con Dios, diligentes en el reino de Dios y su justicia, no estáticos, no cómodos, no viviendo nuestra voluntad, no lo que a nosotros nos gusta, sino lo que a Dios le gusta. Entonces debemos trabajar arduamente en el avance del reino de Dios, y debe ser a través del evangelio de Cristo, es cierto, pero también debe ser a través de nuestro ejemplo, porque el evangelio no puede ser enseñado si tú, tal vez lo enseñes, pero no va a obrar Dios si tú no estás dando ejemplo de que tú te sujetaste, de que tú te sujetas a sus palabras, de que tú estás en verdadera sumisión y obediencia a sus mandatos. Entonces, para que no avergoncemos el evangelio, dice la palabra, nuestras conductas deben ser irreprensibles. Nuestras conductas deben ser diferentes a los del mundo, totalmente, se puede decir radical, a lo que antes vivíamos. Hebreos 10:37, porque, acá dice el por qué, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, Dios no va a tardar en llegar. Debemos ser diligentes, debemos esperar pacientemente, sí es cierto, pero ya dijimos que eso no es ser cómodos ni estáticos. La venida del Señor va a darse, dice que en poco tiempo, dice un poquito, y vendrá, y no tardará, está diciendo. Así que hay que darle prisa. Ay, exagera, no, hay que darle prisa a vivir conforme a la voluntad de Dios. No estáticos, no cómodos, no en nuestra voluntad, no en nuestro yo. Ese esperar pacientemente nos mantiene diligentes, buscando el reino de Dios y su justicia. Nos mantiene diligentes en la obra del Señor, nos mantiene en negación, nos mantiene en la voluntad de Dios, con denuedo, con valor para hacerlo. Así que esto es para que no te duermas. Recuerden que en la iglesia se estaba durmiendo. Es para que no te duermas espiritualmente. Es para que no te entre la pereza espiritual, sino que estés en acción, activo, dispuesto a todo lo que involucre el reino de Dios. Ahora, el autor de los Hebreos termina esta cita que acabamos de ver del capítulo 10 y alude al capítulo 11. O sea, alude al ejemplo de esos hombres que esperaron pacientemente la venida del Señor, y ellos no recibieron lo prometido, pero fueron pacientes. Entonces este autor de los Hebreos está tomando como ejemplo, miren ellos cómo lo hicieron, cómo debemos hacerlo nosotros. Dice el versículo 33 al 39 de Hebreos 11: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Noé, Moisés, Abraham, David, los profetas, todos ellos, Gedeón, Sansón, todos ellos fueron perseguidos, Isaías fue aserrado, los persiguieron, estaban angustiados, los maltrataban, pero ellos seguían porque estaban firmes. Un cristiano va a ser perseguido. Si no hay persecución en tu vida, algo está mal. Y estos hombres, viendo al invisible, estas mujeres viendo al invisible, firmes en la fe, murieron sin ver lo prometido, pero se mantuvieron firmes en ello,
no vieron la obra terminada, no vieron al Mesías venir, pero se mantuvieron firmes, enfocados en la promesa de su advenimiento. Esperaron, no vieron llegar al Mesías, pero se mantuvieron, se esforzaron en el avance del reino de Dios hasta la muerte, y por eso ellos están en el cielo. Se les tomó por fe, está como hombres de fe en esta cita de Hebreos 11. Fueron salvos, están con el Señor, y esto es un ejemplo que pone el autor de los Hebreos para nosotros. Debemos nosotros ser diligentes en el avance del reino de Cristo. Entonces aquí estamos viendo un buen testimonio de ellos. Debemos de tener ese mismo testimonio, o sea, que vean en nosotros que estamos esperando pacientemente la venida del Señor. Vuelvo a repetir, no cómodos, no estáticos. Esa paciencia la acabamos de leer. Ellos estaban en el reino de Dios, expandiendo el reino de Dios, diligentemente haciendo la voluntad de Dios. Que vean en nosotros la espera con ese arduo trabajo para el reino de Dios. Entonces esto, vuelvo a repetir, no es invención de Pedro, es la verdad de Dios. Y vamos a ver a dos personas que nos inspiran, nos llevan a tener esa perspectiva de esperar pacientemente, o sea, diligentemente en el reino de Dios y justicia, aunque no veamos a Dios físicamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver a dos, nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar locos, pero eso no nos debe de importar. Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto lo vimos anteriormente en la misma carta de Pedro. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quién él? Con el Señor Jesucristo. Entonces Pedro dijo al Señor Jesucristo: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué quiero que veamos en esta cita? Estamos viendo a Moisés y a Elías, hombres que en el Antiguo Testamento Moisés murió y Elías fue arrebatado, fue llevado por unos carruajes del Señor. ¿Okay? Hombres que fueron hombres de fe, que fueron perseguidos. Y aquí vemos que vienen y aparecen. Dios Padre los manda, vienen del cielo. O sea, vale la pena el esfuerzo. Es verdad que vamos a ser resucitados. Moisés se presentó, Elías se presentó junto a su Señor. Fueron enviados por Dios y Pedro los reconoció. Seguramente escuchó del Señor Jesucristo quiénes eran, porque habla de ellos. Aquí vemos que él estaba diciendo que quería hacer unas enramadas y Dios Padre le calla la boca a Pedro porque estaba haciendo mal Pedro. ¿Okay? Interrumpe y habla el Señor: este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. O sea, no te fijes en Moisés, no te fijes en Elías, es mi Hijo, a él oíd, a él oíd. Así que estos hombres de Dios están en el cielo porque creyeron en el Señor Jesucristo, porque oyeron a Dios, a Cristo en la palabra inspirada, y compartieron y vivieron conforme a la palabra. Ellos por eso están en el cielo, por su fe, por su espera, paciencia, pero obviamente dijimos no estáticamente, no en nuestra comodidad. Moisés es un ejemplo de que no estaba en la comodidad, renunció a los placeres del mundo. Él era rico, Egipto era la nación más poderosa y él era sobrino del faraón. Renunció a todo esto, no estaba cómodo, vivió en el desierto. Pero se esforzó porque tenía su mirada como puesto en el invisible, en Cristo. Entonces, esto es algo que nos debe motivar. Esto nos confronta, nos amonesta, nos motiva a seguir vidas ejemplares. Ay, no, el Señor va a terminar la obra la va a terminar, pero tú tienes la responsabilidad porque tú tienes que esforzarte. Y tú eres llamado a santidad y a cumplir los mandamientos del Señor. Y los mandamientos del Señor morales te llevan a la santidad. Así que tienes que vivir en esos mandamientos.
Entonces ese esfuerzo, esa entrega, evidenciaba que estos hombres estaban firmes en la promesa como viendo al invisible. ¿Y cómo nosotros no vamos a esperar pacientemente? O sea, vivir diligentemente en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Si estamos viendo que Dios cumple lo que promete. Si estamos viendo que Dios realmente nos ha salvado y nos va a salvar a futuro. Nos va a dar cuerpos de gloria, nos va a llevar con Él. Pero nosotros, ¿cómo no vamos a trabajar? Ay, es que yo trabajo, es que yo eso. No, es más importante Cristo. Tu trabajo, tu escuela, todo lo demás es trivial. No digo que lo dejes, trivial. No quites al Señor de su trono para poner cosas que no deben ir allá. Que se vea en tu vida que Cristo es más importante que todo. Que todo. Porque creas ídolos, tu corazón es una máquina de ídolos. Ten cuidado. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar en nuestro testimonio? ¿Cómo no vamos a trabajar en extender el reino de Dios? Hebreos 6:12 lo dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Vamos a ser imitadores de estos hombres, no del mundo. No debemos imitar, como decía Pedro, los burladores. A esos burladores de los tiempos de Pedro, no. Ni a los burladores del tiempo de ahora. Esos que se burlan de la gracia de Dios con sus doctrinas y sus vidas libertinas. No. Somos santos, quiere decir apartados para Dios. Y debemos vivir como santos. Estos burladores vivían en libertinaje, se burlaban de que el Señor Jesucristo no viene, de alguna manera no tuvieron en cuenta la paciencia de Dios, pero nosotros los cristianos tenemos la paciencia de Dios. Ha sido derramada en nosotros por el Espíritu Santo. Es más, conocemos la cita, Gálatas 5, 22 y 23. Dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor, es la fe, la bondad, la paciencia, la benignidad. Ahí está la paciencia. Y dice que no hay, que contra tales cosas no hay ley. Ahora, si lo conocemos, ¿no nos dice la palabra que debemos vivirlo? ¿Que debemos usarlo? O sea, pregúntate, ¿conozco el fruto? Es más, me sé de memoria la cita, pero lo estoy practicando. Lo estoy avivando, como dijo Pedro recientemente en las virtudes, que debemos avivar, que es de fuego. Lo estoy avivando. Si yo avivo estas virtudes, seremos hallados irreprensibles. No es que eso es legalismo, no es legalismo. No seremos hallados enfocados en el trabajo. Si nosotros avivamos esas virtudes, no estaremos enfocados en el trabajo, en el dinero, en las cosas materiales, en las cosas perecederas, porque eso sería trivial. Pero nuestro enfoque sería otro. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. Si nos enfocamos en esa paciencia, en esa espera y esa paciencia de la promesa, dice ya: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, pero esa paciencia de que eso va a pasar, de que todo eso va a venir, nos debe llevar a estar buscando diligentemente el reino de Dios y su justicia, y a que las demás cosas se vuelvan triviales. Nuestro enfoque debe ser el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Los verdaderos cristianos viven pacientemente, esperan pacientemente la promesa, pero andan en esa santidad, andan en obediencia, andan en el cumplimiento de los mandamientos del Señor, esos mandamientos morales de Dios. Esa es la manera de descansar en la promesa del Señor Jesucristo. Y entre ese descanso, hermanos, entre ese por decir, esperar pacientemente, nuestras oraciones, no todas, porque obviamente son diferentes, pero en parte de nuestras oraciones deben ser enfocadas en la segunda venida de Cristo. No oramos por ello, debemos orar por ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a descansar en el Señor, pero de esta manera, enfocados en ese andar en santidad, en buscar el reino de Dios y su justicia, en andar en obediencia a Dios. Va a mostrar ese descanso y vamos a descansar verdaderamente en Dios, aunque esté pasando lo que esté pasando,
Ahora, todo esto, obviamente, ¿por qué lo hacía el Señor? Hay un fin, hay un propósito compasivo, divino, que será, no en nuestro tiempo, hermanos, en el tiempo de Dios. Y esta es la tercera observación que hace el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:9, dice lo último, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí estamos viendo un propósito compasivo, glorioso. Dios está mostrando su misericordia y está mostrando su paciencia con el tiempo extendido. ¿Por qué? Porque ama a su pueblo. Tiene que juntarse su pueblo. Entonces esta observación que Pedro demuestra, bueno, aquí prácticamente está demostrando el porqué de la paciencia de Dios. O sea, ¿cuál es el fin de que se esté retardando, según el ser humano, de su venida? ¿Por qué? Porque Dios quiere que ese pueblo elegido de Dios sea reunido, sean todos, aunque lamentablemente muchos no van a ser salvos, pero Dios sabe quién es su pueblo. Dios quisiera que todos fueran salvos, pero no se salvarán muchos, no porque Dios no quiera, sino por su propia necedad, su propia soberbia. Y es evidente que Dios sabe quién sí y sabe quién no, porque Él conoce el futuro, conoce lo que tú tal vez vas a pensar en una semana, desde antes de que haga la creación del mundo, ya lo sabe. Él conoce todo. Entonces muchos tristemente tienen una perspectiva errónea de creer que Dios va a salvar a todos los seres humanos. Por eso nosotros supuestamente deberíamos estar diligentemente enseñando y mostrando con nuestra vida un buen testimonio. ¿Por qué? Porque no todos se van a salvar. Si así fuera, el Señor Jesucristo no diría, como dijo en Mateo capítulo 11, versículo 25: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Si fuera que se fueran a salvar todos, no diría esto el Señor Jesús. No diría que escondió en la esencia del Evangelio de Cristo a personas orgullosas, a personas jactanciosas, y dice que se las reveló a los niños, o sea, exclusivamente a los que rinden su vida, a los que son humildes. Mateo 20, 16, y luego Mateo 22, 14, hablan de lo mismo. Vemos dos citas que el Señor utiliza para decir esta frase: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, como vimos el jueves, recientemente lo acabamos de ver, todos han sido invitados al banquete, a las bodas del Cordero. Todo el mundo tiene esa oportunidad. Dios envió y envió oportunidad tras oportunidad. Hasta dijimos que un rey no actuaría de esa manera. Lo están rechazando, no actuaría de esa manera. Sin embargo, Dios envió, fue paciente, fueron advertidos de lo que es morir sin Cristo, fueron advertidos de lo que es estar en esa condición pecaminosa ante Él. Sin embargo, ¿qué hicieron? Rechazaron las buenas nuevas de Cristo, rechazaron el Evangelio del Señor. Por eso es importante que sigamos nosotros compartiendo y dando un buen testimonio, porque mucha gente está rechace y rechace. Hay un llamado, hermanos, va a decir: ¿sabes qué? Dios tiene un plan para ti. ¿Sabes qué? Dios te ama. Eso ya lo saben. Aquí lo que tú tienes que plantear es: ¿sabes qué? Aquí está tu condición pecaminosa y tienes que venir al arrepentimiento para perdón de pecados. Porque el Evangelio así es mostrar la mala noticia para mostrar la buena noticia. Tristemente, solo damos la buena noticia y solo creen en un Dios de amor, pero no en un Dios justo, no en un Dios santo, no en un Dios recto. Son muchos. Vean lo importante es que nosotros seamos testimonio y compartamos. Son muchos los que no se van a salvar. Aquí dice que son muchos no entrarán al cielo, muchos no gozarán de las bodas del Cordero, porque rechazaron el Evangelio de Cristo, rechazaron oportunidad tras oportunidad. Y dice que son pocos los que van a entrar, pocos los que son elegidos, pocos los que van a disfrutar de la gloria de Dios, de las bodas del Cordero, de los banquetes, esos que doblaron su cerviz, se humillaron, se negaron. Y
rindieron su vida al señorío de Jesucristo. Pocos, remanente. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No todos se van a salvar. Aquí dice que los que Él quiere. Los que Él quiere, no todos serán salvados por Dios Padre y Dios Hijo, sino a los que ellos quieran. Solo si Él te perdona, solo si tú rindes tu vida a su señorío, te va a salvar, te va a dar vida eterna. Solo si rindes tu vida. Juan 3, 7 y 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjense, un erudito de la palabra, Nicodemo, conocía más que cualquiera de nosotros. ¿Se iba a salvar? No. Aquí dice el Señor, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo es quien hace nacer en espíritu. Entonces esto nos muestra claramente, esta cita y la anterior, que esa obra de salvación es trinitaria. Es de un Dios trino, quien hace la obra sobrenatural. No nosotros. Él da el arrepentimiento. Tenemos que orar para que Él nos dé un verdadero arrepentimiento. No todos van a ser salvos. Tenemos que clamar y que Él tenga misericordia para que pueda proceder el arrepentimiento, dice la palabra. Entonces, la razón por la cual la venida del Señor Jesucristo no está siendo pronta es para que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se vaya al infierno, pero sabe Dios que muchos van a perecer, tristemente, como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé, un remanente se salvó y todo el resto de la humanidad pereció. ¿Por qué? Porque Dios no puede erradicar su justicia. Dios no puede sacarlo de su naturaleza. Ese corazón que Pedro nos está hablando de él es un corazón que tiene justicia, que es amor, que es misericordioso, que es paciente, pero que es recto, que es santo y que cumple con su justicia. Entonces, su corazón compasivo, pero también obviamente justo. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Dios no quiere que perezca. Nadie dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No la quiere. No la quiere, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Pero tiene que volver de su camino. Y ese volver de su camino es arrepentimiento. Es el anhelo del Señor, que se arrepienta. Él no quiere que perezcan, pero quiere que vengan a Él, que se arrepientan, pero muchos no quieren. Y Dios no obliga a nadie. A nadie le ha dado libertad de elección. Y ha extendido su paciencia. Y ha extendido su misericordia. Porque no es lo mismo paciencia que misericordia. Pero ¿qué pasa acá? La rechazan. La rechazan. Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él perdona, Él está abierto para perdonar a todos, pero el que no se arrepienta, que es culpable, que va a ser injusto porque no es imputada la justicia de Cristo en él, va a recibir la ira de Dios. Va a recibir la ira de Dios. Su amor es obvio en Cristo, está dado a la humanidad, es maravilloso, es glorioso, y Él quiere que todos sean salvos. Él se ha preparado para otorgar perdón, vida a esos perdidos, pero tristemente sabe Dios muy bien que no será así por la dureza del corazón de las personas. Así como Dios no quiere que perezcan y que todos procedan al arrepentimiento, Él ha dejado abiertamente la gracia, el tiempo. Está tardando, no. Él ha dejado abiertamente la gracia, así como puertas de par en par, haciendo posible que vengan todos. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Vengan, Él quiere que todos se salven. El arrepentimiento es se puede decir la clave. Y el arrepentimiento no es de nosotros, hermanos. El arrepentimiento es un don de Dios. Dios lo da. Pero ¿cómo va a venir esto? Escuchando con disposición el Evangelio de Cristo.
Él quiere darlo para que se conviertan de sus malos caminos. Vuelvan a mí, dice. Vuelvan a mí. Él quiere darte ese arrepentimiento, ese don para que tú seas salvo. Lamentablemente, la necedad ahí está. No quieren dejar su pecado, porque volver es dejar el pecado, volver a Dios. No quieren, están aferrados a eso. Por eso muchas almas no serán salvadas. Entonces es un don de arrepentimiento, y eso es lo que diferencia a los cristianos de los impíos. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién lo dio? Dios. Allá dice: ha dado Dios arrepentimiento para vida. Él dio arrepentimiento a los gentiles. Él da el don de arrepentimiento y nos dio a nosotros. Y si nosotros somos ya cristianos regenerados, ¿qué esperamos para adorar a Dios con nuestra vida? ¿Qué esperamos para servirle? ¿Qué esperamos para dar cánticos de alabanza por lo que ha hecho en nuestras vidas? No somos agradecidos. Dios fue paciente con nosotros, y Dios está siendo paciente. ¿Por qué? Porque dijimos que Él va a añadir más almas a su iglesia. Como dice Hechos 2, Él añadía. Mientras Él viene y Él añade a su iglesia, ¿nosotros qué? ¿Vamos a estar estáticos? ¿Vamos a estar así cómodos? Como dijimos en la mañana, que no estamos haciendo las cosas correctamente. No. Mientras Él viene, nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos. Somos llamados a santidad. Nos han encomendado una encomienda grandísima y hermosa, que es llevar el evangelio a toda persona. Es la gran comisión. Somos llamados a santidad para establecer ese reino acá. Pero va junto con parejo. Llevo la palabra, pero camino en santidad, para que yo no estorbe la palabra que estoy llevando. Entonces, das el mensaje de salvación y vives reflejando la gloria de Dios, para que no seamos estorbo para el evangelio de Cristo, para que esas almas vengan al arrepentimiento, porque podemos ser estorbo de que esas almas vengan al arrepentimiento. Entonces la promesa, hermanos, requiere espera, requiere paciencia. Dios es muy paciente para con su pueblo. Él sabe quién va a ser su pueblo, por eso es paciente. Y ese propósito es obviamente paciencia para que ellos vengan al arrepentimiento, o sea, para que Él los añada. ¿Y esto cómo podemos ilustrarlo? Como en los tiempos de Noé. Acuérdense que Dios le encargó: Noé, haz el arca, va a venir un diluvio y vas a dejar entrar a 2 animales, y los que quieran salvarse, tú da el mensaje. Y el día que llegó la hora del diluvio, ¿qué pasó? Entraron los 2 últimos animalitos, ¿no es cierto? Y dice la palabra que Dios cerró la puerta, ¿no es cierto? No, Noé. Dios cerró la puerta hasta que entraron sus últimos 2. Lo mismo va a pasar con nosotros. Hasta que entre su última oveja, hasta que entre su último justo, se acaba la paciencia de Dios. Por eso está siendo paciente. Ese es el propósito de la paciencia, porque Él quiere a todos. Cuando venga ese último hijo, ¿cómo se llama? El pródigo. Cuando venga ese último hijo y hagan la fiesta, entonces viene el juicio. ¿Para quiénes? Los que rechazan al Señor, tristemente los impíos. Y no queremos que sigan en esto y caigan por eso, porque yo fui impío, y por su gracia del Señor yo ya no soy impío, y no le deseamos a nadie. Queremos que todos, igual que Dios, vengan al arrepentimiento, porque Dios no puede ver el pecado. Entonces, para los que no conocen de Cristo, Dios no puede ver el pecado. Podríamos ser consumidos por su santidad. Por eso no podemos ir al cielo si estamos con pecado. Habacuc 1:13. Ahí dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no puede estar frente al pecado. Somos pecadores por naturaleza todos. Ofendemos a Dios con nuestro corazón perverso, lo dice la Biblia. Y con justa razón tenemos la condena y merecemos el infierno. Eso es verdad.
Pero el Señor tiene misericordia y está siendo paciente. Aunque merecemos por el pecado del infierno, Dios dio misericordia. Dios dio amor en la cruz del Calvario. Dios está siendo paciente. Pero no te olvides que hay límites para Dios. Él tiene límites. Así que necesitamos, antes de que llegue el límite de la paciencia, que Dios nos salve. Que urgentemente vengamos a escuchar el Evangelio de Cristo y clamemos por misericordia para que el Señor nos dé arrepentimiento y podamos ser salvados de esa ira venidera. Y para los que ya son sus hijos, 1 Tesalonicenses 1:10, nosotros tenemos que estar en esa espera pacientemente, que no es estar estáticos ni cómodos. Porque vamos a esperar que venga el Hijo de Dios, dice allá, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, dice allá, quien nos libra de la ira venidera. Fíjense, nosotros vamos a esperar y sabemos que Él nos va a librar de esa ira. Tenemos la certeza, debe haber el gozo en nuestro corazón, y por esa razón debemos diligentemente esperar pacientemente, que no es comodidad, que no es estar estáticos, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Así que nosotros sabemos que hay a futuro una herencia hermosa, gloriosa e inmarcesible, que no se puede quitar nadie. Tenemos la promesa, tenemos la esperanza. Esperamos pacientemente la segunda venida de nuestro Señor, porque Él va a venir y nos va a librar de esa ira, pero a otros no. Y por eso estamos nosotros compartiendo día tras día, y debemos mostrar con nuestro ejemplo que nosotros somos hijos de Dios, porque el Señor, obviamente, Él ya nos hizo hijos, y eso costó. Tomó la ira de Dios, de un Dios santo, con furor la descargó en la cruz del Calvario. Ahora, para los que no son cristianos, esto que yo digo es locura para la mayoría de que no son cristianos. De hecho, para todos los que no son cristianos es locura. No lo creen. ¿Por qué? Porque dice Pablo dice que ellos viven en la vanidad de la mente. O sea, tienen encubierto el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que son insensibles a la palabra de Dios. No la pueden comprender, no la pueden entender, no la pueden creer. No pueden creer que hay un Dios no solo bueno, amoroso y misericordioso, sino que es un Dios justo, un Dios recto, un Dios santo. No lo pueden creer. No lo pueden creer que Dios vaya a dar juicio. Entonces ellos son insensibles a esto, tienen una ceguera espiritual, porque hay un rechazo continuo del Evangelio. Porque si ellos se dispusieran, el Señor les daría el entendimiento, abriría sus ojos espirituales. Pero como no quieren abandonar su pecado, siguen en eso, siguen tercos y necios en su mundo, lo que a ellos les agrada, lo que a ellos les gusta. Y eso es esclavitud de pecado. Y la palabra te puede hacer libre. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona que no conoce a Dios verdaderamente? Que clame a Dios por misericordia, que le dé arrepentimiento y fe para perdón de pecados. Ahora, tristemente, algunos que ya son cristianos abusan de la gracia de Dios. Todo cristiano debe ser pobre de espíritu. Todo cristiano. Y todo cristiano que es pobre de espíritu es aquel que sabe que él no tuvo nada bueno ni tiene nada bueno, que fue salvado por la gracia de Dios, y que su santidad también es sostenida por la gracia de Dios. No quiere decir que no se esfuerce, sabe que se tiene que esforzar, pero es que es Dios quien la sustenta. Es Dios que derrama su gracia para que puedas seguir en santidad. Sabes muy bien que tu vida y tu salvación a futuro Dios la tiene en sus manos. Ese es un pobre de espíritu. Entonces, ¿qué hace este pobre espíritu que sabe que depende de Dios totalmente? Se mantiene en los pies de Cristo, permanece en Él. Por eso somos bienaventurados cuando hacemos esto. Así que aún salvos necesitamos de Cristo, necesitamos de su gracia en todo momento. Ahora, ¿por qué? Porque dice allá 1 Pedro 4:7 que el fin de todas las cosas se acerca y nos amonesta: haced pues sobrios y velad en oración. Nos amonesta Pedro a que estemos sobrios, velando, diligentes en el reino de Dios y justicia, firmes en la fe, preparados, con buen testimonio, irreprensibles, listos, ya sea para su venida del Señor Jesucristo o para nuestra muerte terrenal. Así que cuando Dios dice algo, vendrá, se acerca pronto, Él lo va a cumplir.
el fin de todas las cosas se acerca, es real, es verdadero. Desde el día que el Señor Jesucristo vino y se fue y anunció esto, es un hecho. El apóstol Pedro sabía que el fin de las cosas iba a pasar, y sabe Pedro acá que Dios de alguna manera, no sabemos cómo, pero va a paralizar este mundo y lo va a juzgar. Es un hecho. Y dice que nosotros hemos sido librados de esta ira venidera. O sea que Él va a quitar a los suyos de este mundo y tendrá que enderezar nuestras vidas. Por eso hay un juicio del tribunal de Cristo. Van a ser probadas nuestras obras como cristianos que vivimos desde el momento que fuimos salvos hasta el día del juicio. No para salvación, sino para una recompensa. Va a haber recompensa para cómo vivimos. Ahora, esta recompensa es otra razón por la que debemos vivir para Dios. Hay un juicio del cristiano. Tendremos que comparecer ante su juicio, su evaluación. No podemos ignorar esto ni ser evadidos. Vamos a estar ante el trono de Dios. Ahora, si ya saben que esto va a suceder, Pedro dice: sean sobrios, velad en oración, buscar el reino de Dios y su justicia. No te enfoques en lo que es trivial y perecedero. Eso lo haces porque no te queda de otra. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer. Bueno, pero es trivial. El enfoque es Cristo, el reino de Dios y su justicia. Sean sabios, nos dice Pedro, sean inteligentes. Un cristiano sabio, inteligente, se va a enfocar en conocer más al Señor, como dice la alabanza: quiero conocerte más de ti. Y en vivir como el Señor quiere, no como nosotros. Entonces, un cristiano inteligente va a buscar el reino de Dios y su justicia, va a demostrar con esa búsqueda, dijimos, ser paciente, en espera de esa promesa pacientemente. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Que esto sea real en nuestras vidas, que ellos puedan ver nuestra fe de esta promesa de su advenimiento. ¿Qué esperamos para hacerlo? Que no solo sea un conocimiento más, sino que sea real, que sea práctico, que vean en nosotros lo que quieran ver, locos, fanáticos, lo que sea, pero que vivimos por la búsqueda del reino de Dios y su justicia, que vivimos glorificando a Dios, porque Él es digno de toda alabanza, toda adoración y de toda nuestra rendición a su vida. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.